días, Miguel. Como siempre, gracias por recibirnos y abrirnos hoy las puertas de aquí de Cañete. Estamos en la 23 edición de la Albarada. ¿Qué es la Albarada? Bueno, pues la Albarada es un evento histórico-cultural que se llama Albarada en honor del personaje histórico que decidimos elegir, que es Álvaro de Luna, que fue condestable castellano en época de Juan II de Castilla, estamos hablando del siglo XV, y en su honor, por esa razón se llama Albarada, en honor de Álvaro. Creímos en este proyecto, intentamos generar una seña de identidad para que el propio pueblo en sí conociera su pasado histórico, viviera de esa época, rememorásemos esa época medieval y luego sirviera también un poco como detonante turístico con vistas a la posibilidad de continuar en años sucesivos. Y ese es digamos, un poco el fin de Albarada medieval, Albarada en Álvaro de Luna, y medieval porque es el medievo, la etapa cronológica a la que intentamos evocar. ¿Y por qué Cañete y esa estrecha relación con este gran personaje histórico como es Álvaro de Luna? Sí, bueno, como Álvaro de Luna nace en Cañete, nosotros aprovechamos esa incidencia importante. Y luego el hecho de que sea en Cañete es porque Cañete, como podéis comprobar, es un pueblo que reúne las condiciones para llevar a cabo un evento de estas características. Es un pueblo totalmente amurallado. Afortunadamente ya se han ido restaurando diferentes lienzos de la muralla y también puertas de entrada fortificadas, y eso también reúne unas condiciones extraordinarias para poder hacer un evento de estas características, un evento que lleva no solo el aporte de conferencias, sino luego lleva varias actividades que giran en torno a lo que es el recinto fortificado, como por ejemplo un torneo medieval, de un palenque, hay que establecer un palenque, cosa que ya está hecha, o un mercado que ocupa diferentes calles del entramado urbano, que es un entramado medieval dentro de lo que se llama intramuros, dentro del recinto fortificado, que nace al principio en los años del siglo X como una ciudad de corte musulmán, y después pues, va ampliando con los diferentes siglos, XIII, XIV, XV, hasta llegar al momento cumbre o clave, que es ese siglo del medievo, ese siglo XV, cuando nace Álvaro de Luna. Y lo acabas de mencionar, ¿qué actividades encontramos en un evento tan complejo y grande como es la Albarada? La Albarada es el primer evento de carácter histórico-cultural que se empezó a celebrar en la provincia de Cuenca. Podría haber habido en alguna localidad un mercado de corte medieval, pero un evento de estas características es el primero. De esa razón llevamos 23 años, contando que la pandemia no se pudo realizar. Al ser el primer evento, sí que es verdad que cuentas con ciertas dificultades de cómo llevarlo a cabo. Y ahí, pues bueno, vienen las ayudas institucionales que nos potenciarán el inicio. Una vez ya que has iniciado, pues empiezas a establecer los parámetros necesarios para que haya una continuidad. Entonces, lo que nosotros hemos buscado y seguimos, creo que seguimos en esa línea, es que este evento histórico-cultural tenga un eje central cada edición, que le diferencie de la anterior y que le diferenciará de la posterior. Ese eje central, que puede ser un personaje o un hecho histórico o un acontecimiento determinado, es el que va a permitir que las actividades culturales tengan ese referente. Y luego hay una parte de ocio que se repite, que es de corte medieval, pero se repite en cada edición, como por ejemplo el torneo medieval, que se hace en el palenque, el mercado medieval, que se hace en las calles que conforman esta parte, la cena medieval. Las actuaciones musicales van variando en función también de ese eje central, y luego las conferencias, el teatro y algunos grupos musicales cambian cada año en función del eje que se ha elegido. Esa es la diferencia de esta fiesta medieval con respecto a otras que han ido surgiendo a posteriori. En esta edición, ¿qué encontramos? En esta edición pensamos que había que tocar un tema que sigue estando bueno, pues yo creo que muy de novedad, ¿no? Que es el tema de los judíos, el pasado sefardí, de muchas de las localidades que hay en la provincia de Cuenca y fuera de la provincia de Cuenca. Entonces elegimos
hablar o buscar indicios sobre la posible judería de Cañete. Cañete es un pueblo situado en una zona estratégica, es decir, fronteriza, entre dos grandes reinos que lucharon por el poder a lo largo de la Edad Media, Castilla y Aragón. Esa situación estratégica le determinó momentos dramáticos de enfrentamientos de los diferentes reinos, pero también una singularidad como es que tenga un entramado defensivo que rodea todo el pueblo y que tenga una serie de acontecimientos trascendentes que a nosotros nos ha permitido ir vanando cada uno de ellos como ejes centrales de las diferentes ediciones. Como pueblo medieval importante, fortificado en aquellos años de los siglos XII, XIII, XIV y XV, había una comunidad judía de peso y había una comunidad mudéjar cuando los cristianos dominan la zona. Entonces, esa convivencia entre las tres culturas está muy definido en lo que es la propia estructura urbana de la localidad de Cañete. Una de ellas, que es la judería o el barrio judío, con su propia aljama. No es que exista mucha documentación, pero sí hay personajes que aparecen documentados, que vivieron en Cañete y que ejercieron esa labor, digamos, un poco de carácter hebreo, e incluso, no sé si recordaréis, un premio Nobel de literatura en el año 81 llamado Elías Canetti, de origen búlgaro, que alegó a los medios de comunicación que su apellido, sefardí, procedía de origen de una localidad del centro de España, en Castilla, llamado Cañete. Esa es la prueba más fiel de que aquí hubo una comunidad judía importante y que en el siglo XV fueron expulsados como todos los judíos de aquel momento. ¿Cómo ha sido, sobre todo después de tantos años, un evento de tanto calibre? ¿Cómo surgió y cómo ha ido avanzando? ¿Cómo ha sido este progreso desde la primera edición hasta esta última? Sí, la verdad es que con muchas dificultades, porque cuando intentas llevar a cabo un proyecto ambicioso como este, en una localidad humilde, pequeña, de la Serranía de Cuenca, pues tienes dificultades que tienes que superar. Sí que es verdad que afortunadamente la financiación de este tipo de agrupaciones como es Prodese, que intentan ayudar al desarrollo cultural, histórico, turístico de una zona, pues nos permitió iniciar los primeros años, los más difíciles, hasta que llevas a cabo este montaje. Es decir, por decir un ejemplo, el lugar en el que se desarrolla el torneo medieval, el mercado o la cena, o donde están los recreacionistas, que vienen alrededor de 50 recreacionistas de toda España y montan su campamento. Este lugar al principio no lo teníamos. Y conforme se avanzó en ediciones, el ayuntamiento, viendo que esto progresaba con acierto, pues ya decidió ubicar un terreno municipal donde haya unas gradas para el palenque del torneo medieval, donde haya un espacio para que el mercado se ubique, todo rodeado en un marco ideal, con murallas, con decoración de esas murallas, con las puertas propias fortificadas acodadas de corte islámico que enaltecen, si cabe, las actividades de la propia albarada. Es decir, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando con afortunadamente apoyos y éxito, pero que indiscutiblemente eso nos ha generado a nosotros en la tranquilidad. El apoyo de Prodese fue crucial e importante durante esa primera etapa. Después o durante, ¿habéis recibido otro tipo de apoyo económico o logístico desde otras instituciones o entidades? Sí, Prodese fue clave porque nos permitió iniciar el proyecto. Y después hemos tenido que buscar recursos pues de Diputación Provincial, recursos de la Junta de Comunidades. Sí que es cierto que conforme avanzábamos y iba adquiriendo, digamos, de alguna manera el éxito que nos ha permitido ser reconocidos a nivel regional e incluso a nivel nacional e internacional, porque estamos hermanados con lugares del otro lado del Océano Atlántico, con lugares europeos, fuimos ya o alcanzamos ya el rango de la declaración de interés turístico regional. Y eso, claro, eso supone un apoyo ya definitivo de lo que es el gobierno regional. A su vez, incita también a que las otras instituciones pues, puedan aportar algo más de dinero. Pero en base a lo que el pueblo hace y lo que el ayuntamiento y la comisión albarada llevamos a cabo es buscar la autofinanciación, es decir, a ver de qué manera, sin que sea
gratuito total y sin que tampoco sea costoso para el visitante, sí tenga una serie de pluses que nos permita pues, necesitar menos dinero de apoyos institucionales, aunque siempre tendremos que tenerlos porque si no, no se podría mantener. En definitiva, hemos ido escalando, hemos ido adaptando lo que es una fiesta a los recursos institucionales que te pueden llegar y también un poco a cómo nosotros poderlo enfocar de la mejor manera para perder el menos dinero posible y que sea una fiesta estable. Uno de los grandes momentos o de una de las grandes figuras de la Albarada es el comendador, ¿no? ¿Qué significa el comendador y quién ese va a ser este año? Sí, nosotros pensábamos desde prácticamente la segunda o tercera edición de que había que elegir una figura que representase un poco, digamos, ese sello que nosotros queríamos abordar a nivel exterior. Es decir, una persona de cierto reconocimiento del mundo social, cultural, musical de España, que le diese también esa prestación de valor a una fiesta que pretendíamos no solo hacerla local, provincial, regional, sino con toda la dimensión nacional e internacional. Entonces fuimos eligiendo personas, hombres o mujeres, que tenían de una u otra manera cierta vinculación o que por lo menos se sintiesen cómodos y bien, y esa persona se le nombra durante uno de los días, que es el sábado, que es el día clave, se le nombra con un título honorífico de comendador mayor o comendadora mayor de la villa, y se le hace simbólicamente esa función de que sea el protagonista especial y a su vez en los medios de comunicación a nosotros nos dimensione el evento histórico-cultural. Este año hemos elegido al embajador de España en la UNESCO, que fue, como sabéis, ministro de Cultura en el gobierno de Pedro Sánchez, que es José Manuel Rodríguez Uribe, que desde París ha tenido la amabilidad de desplazarse hasta Cañete, está con nosotros 2 días y esta tarde recibirá pues, ese nombramiento honorífico. Él irá vestido a la usanza medieval, irá acompañado de los caballeros, irá acompañado de los músicos, de los recreacionistas de Conca y del pueblo en general que se vista a la usanza, haciendo un recorrido y un nombramiento en la Plaza Mayor, en la iglesia de San Julián, con todos los honores que tiene ese significado. Y para terminar, Miguel, 2 preguntas muy breves, 2 cuestiones más personales que les tengas cariño. Un momento de la Albarada que destaques y al que tú le tengas mayor cariño o aprecio, y un lugar de Cañete, de la ciudad histórica de Cañete, que tú también destaques o le tengas un cariño personal. Lo primero me puede resultar más fácil. El momento para mí que tiene cierto valor sentimental y personal desde el comienzo de las Albaradas es la representación teatral. Por una razón, porque la tengo que elaborar yo en función del eje central y porque participan todos los vecinos de mayor y menor edad, adultos y niños del pueblo. 20 y tantos actores que no lo son, pero que en ese momento representan y que frente a lo que supone el pueblo es el momento, si cabe, más sentimental. Y luego me has preguntado que qué rincón de este lugar puede ser para mí más significativo. Esa es complicada, porque lo que es la estructura urbana de la propia villa, ya de por sí, yo que soy un hombre de historia, me encanta, es decir, todo lo que es la estructura defensiva, las puertas de entrada, la plaza mayor porticada, el edificio de la iglesia de San Julián, todo tiene un fuerte peso dentro de lo que es la historia a nivel personal. Pero si lo tengo que reducir en lo que es la Albarada en sí, lógicamente la mayor parte de los actos se celebran en lo que es el huerto de Doña Julia, que está aquí al lado, que está con la muralla de Marco y donde realizamos la mayor parte de las actividades. Pero cualquiera de las 3 puertas de la muralla donde se celebran algún que otro acto significativo, para mí también tiene un peso no solo histórico, sino también de valor sentimental. Cañete en sí, como pueblo, reúne las condiciones 100% para disfrutar no solo de este evento histórico-cultural, sino de una visita guiada, turística, a lo largo del año.